Buenos días. Mientras os acomodáis, voy presentando. Está con nosotros la Federación Andaluza de Empresarios de la Construcción, el área de promotores, don Ignacio Peinado Guerrero, que es su presidente, y doña Violeta Aragón Correa, que es su secretaria general. Bienvenido y bienvenida, don Ignacio, doña Violeta, un año más. Bueno, deciros simplemente que la intervención son 10 minutos y después puede haber algún turno de preguntas al respecto. Le agradeceríamos que nos diera los puntos más relevantes y eso sí, si tiene cualquier documentación, para nosotros es fundamental porque nos permite después trabajarla con detenimiento. Muchas gracias. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Buenos días, señorías, presidente. Agradecer una vez más la oportunidad que nos da ya FADECO de comparecer en esta Comisión de Economía para la valoración de la Ley de Presupuestos de Andalucía. Y algo muy importante que va a ser la repercusión de los mismos en el acceso a la vivienda. La realidad es que la vivienda es un pilar fundamental no solamente de la economía, sino que es también motor del ascensor social y, por tanto, de la igualdad de oportunidades. Y ya el año pasado, en esta misma comparecencia, evidenciamos el drama social que estaba suponiendo la avería de ese ascensor. Y es que no hay vivienda y, como consecuencia, las pocas que hay son muy caras. El origen de ese problema, de ese drama, yo creo que de una manera muy concreta nos lo apuntaba el Banco de España hace tan solo un mes, cuando recuperaba y actualizaba las cifras, y hacía una previsión de más de 150.000 viviendas deficitarias en nuestra comunidad autónoma. Es un problema, además, que si no lo atajamos, vamos a ir incrementando un déficit de 5.000 viviendas cada año. Por tanto, es muy importante que se aborde también desde los presupuestos las posibles palancas para estimular la oferta. Y especial atención requiere la producción de vivienda protegida, que la tenemos en mínimo histórico, es verdad que en todo el país, pero también en nuestra comunidad, con una producción por debajo del 10% del total de las viviendas que se están haciendo. Y esto es muy importante porque no solamente es debido a la dificultad de la viabilidad de las viviendas protegidas, donde los fondos Next Generation y las últimas modificaciones del marco regulatorio de la vivienda protegida que el pasado febrero con el decreto Andalucía Simplifica algo se ha aliviado, la realidad es que falta suelo. La posibilidad de hacer todas esas viviendas protegidas están en bolsas de suelo que tienen, porque ya lo establecía la LOA, el 30% al menos de vivienda protegida. Desde hace un año todas las nuevas actuaciones urbanísticas tienen el 40% previsto de vivienda protegida, pero la realidad es que se tarda más de una década de que esos suelos puedan llegar a ser realidad y, por tanto, empezar la construcción de viviendas protegidas. Algo muy importante es que la población ya percibe, ya está notando este problema como uno de los principales problemas de la sociedad, tan solo después del paro y la sanidad, o al menos así lo apunta el sondeo realizado por Centra, que es el centro de estudio de la propia Junta de Andalucía, y que lo establece como el tercer problema. Es verdad que llama un poco la atención que no se refleje eso en el texto de la ley y que recoge textualmente lo que leo. Las cuentas de la Comunidad Autónoma para 2025 priorizan áreas fundamentales como la educación, la salud, el empleo, la sostenibilidad ambiental, la digitalización y la innovación. Todas muy importantes que compartimos, pero la vivienda no está entre ellas. Sí es cierto que, entrando en materia, tenemos que valorar muy positivamente el incremento de las partidas gestionadas por la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Vivienda, que se incrementa en más de 40 millones de euros respecto al 2024. Y esto es un 8% que significaría el doble del incremento de los presupuestos totales. Hemos superado los 500 millones de euros. Estamos hablando de 550,3 millones de euros que representan el 0,16% del PIB de la comunidad. Creo que esto es un esfuerzo histórico que además alcanza a superar los 800 millones de euros considerando el plan fiscal de la vivienda, pero mucho me temo que en los términos relativos, es decir, la representatividad del gasto de vivienda sobre el total del gasto presupuestario, sigue siendo escaso, porque tenemos que acercarnos a algunas otras comunidades que destinan un porcentaje mayor. Hablamos de un 50 o un 80% superiores, como lo puede hacer Valencia, Madrid o Castilla-La Mancha, o incluso el doble, como ocurre con el País Vasco. Y es que existe una relación directa entre los presupuestos públicos, entre el gasto que se dedica a la construcción de vivienda asequible y el parque de vivienda que se tiene en cada una de las comunidades.
Decir aquí que echamos en falta algo que también advertíamos el año pasado, que es una partida presupuestaria concretamente para suelo. Tenemos que abordar el déficit de vivienda desde la materia prima. Somos conscientes de que hay muchas de las ciudades de nuestra comunidad que, por mucho que se estimulara, incluso con un gran esfuerzo presupuestario, no servirá de nada si ese no se destina primero a la creación de la materia prima, como es el suelo urbanizado. En cualquier caso, sí es importante decir que no es suficiente con tener unos presupuestos que apuesten por una política de gasto en materia de vivienda y suelo. Incluso podría no ser necesario incrementarlo y me voy a permitir aventurar que incluso podría ser posible relajarlo, hacer la política de los presupuestos más amable, si se abordara de una manera más amplia, abarcando políticas fiscales, presupuestos, pero también un marco regulatorio eficiente. Hay que ampliar la financiación a la urbanización y a la industrialización y también seguir avanzando en la senda de las políticas fiscales, como se ha hecho aquí en Andalucía con el ITP y con el AJD, con el objetivo de eliminar, y aunque no sea competencia de la comunidad, hay que reclamarlo, eliminar el IVA en los desarrollos de alquiler y en las viviendas protegidas. Y lo más importante, acabando con los enormes plazos de tramitación que superan una década y que están ahogando a la sociedad, condenándola a la escasez de vivienda y también de infraestructura. Porque recuerdo que es el impulso de esos desarrollos urbanísticos donde se originan las infraestructuras, que por cierto son de titularidad pública, pero de promoción y coste privado. Y me refiero a las calles, a las plazas, a los parques, que luego darán espacio para cierto equipamiento, como son los colegios, los mercados, los centros sanitarios, los equipamientos deportivos y, por supuesto, las tan esperadas viviendas. Desde la legislación de vivienda hay margen suficiente para conseguir la verdadera revolución de la vivienda, sin tener necesariamente, insisto, que incrementar el esfuerzo presupuestario. Tenemos que poder generar palancas que aumenten la oferta sin tener que pasar por trasvasar dinero, por trasvasar esfuerzo de otras carteras como sanidad o educación a la vivienda. Y la pregunta de cómo hacer esto, cómo llevar a cabo esta revolución, es haciendo más vivienda, más asequible y más ágil. Y aquí lo compartiremos con vosotros, tenemos un decálogo que apunta a más de 20 viviendas concretas que podréis consultar. Pero me gustaría centrarme en dos. Por un lado, haciéndola más ágil, acelerando los tiempos. Y segundo, es pudiendo hacer más vivienda asequible en cada nueva actuación. Agilizar los plazos significa que esa oficina aceleradora que tiene la Junta de Andalucía pueda albergar también proyectos residenciales, en especial cuando tenga un impacto relevante social o medioambiental. Y no solamente eso, sino declarando la emergencia en la gestión del suelo y asimilando la gestión urbanística y las obras de estas infraestructuras civiles a las obras públicas declaradas de emergencia, que no por excepcionales son extrañas en esta Administración. Recortar los plazos en la tramitación es fundamental, porque además de la reducción matemática de los plazos, que nos va a ayudar a reducir el déficit, que nos va a adelantar vivienda, también podrá reducirnos el coste. Tened en cuenta que por cada año que se adelante el plazo, seremos capaces de abaratar un 15% el importe invertido por las empresas. Y la segunda medida es la bonificación de la edificabilidad. Esto es una fórmula directa para poder hacer más viable cada nuevo desarrollo, que tiene una equivalencia como si fuera de dotar de esos fondos que hoy se incluyen en los presupuestos, sin tener que meter un euro de la Administración. ¿Cómo? Dando más edificabilidad a cada nueva actuación urbanística que se acometa. Y además apostamos porque cada metro de edificabilidad bonificada sea edificabilidad asequible, en forma de vivienda protegida. Con esto lo que estamos invitando es que de la legislación se pueda hacer en cada nueva actuación que tenía, y lo hagamos de ejemplo, 1.000 viviendas, de las cuales había 700 viviendas libres y 300 viviendas protegidas, 300 viviendas asequibles, podamos incluso doblar el número de viviendas protegidas. Y en vez de 300, hacer 600. Pero hacer esto sin tener que robar también las viviendas libres. Seguiremos haciendo las 700 libres y en vez de 300 de VPO, poder doblarlas. Eso es un estímulo a la oferta. Eso es un estímulo adelantando los tiempos y generando mayor parque de vivienda protegida para la sociedad andaluza. Por eso confiamos que la
medida legislativa que la Junta de Andalucía debe avanzar en la nueva ley de vivienda de la que conocíamos el anteproyecto, pueda recoger estas propuestas de FADECO para que entonces sí este presupuesto pueda servir. Porque de otra manera, si no avanzamos en esa capacidad legislativa de la vivienda, mucho me temo que los presupuestos, a pesar del esfuerzo, se quedarán escasos para dar respuesta a las más de 150.000 viviendas deficitarias en Andalucía. Muchas gracias, señoría. Muchísimas gracias. Ahora tenemos el turno de preguntas. ¿Alguna pregunta? Sí. La señora diputada Alicia Murillo, portavoz del PSOE. Bueno, muchas gracias en primer lugar por desplazaros hasta aquí, por preparar esta intervención y porque la verdad siempre resulta enriquecedora las aportaciones que hacéis. Quería preguntarte por un tema que no habéis comentado, que seguramente es difícil por la falta de tiempo, pero quería saber vuestra opinión sobre si tiene impacto los compradores extranjeros de vivienda en la elección que hacen los promotores a la hora de elegir el producto que van a crear, ¿no? Porque hay zonas, soy de Málaga, si mal no recuerdo, porque nos hemos visto allí, hay zonas que creo, bajo mi opinión, que están especialmente tensionadas también por este tipo de compradores, pero no sé si tenéis hecho algún estudio o tenéis alguna opinión más solvente sobre este tema. Sí, muchas gracias, señoría. Yo aquí una vez más tengo que apuntar que el verdadero origen, aunque la consecuencia la podamos ver y en la calle manifestarse así, es la falta de oferta. Cuando lo que tenemos es un déficit de vivienda, y voy a ser muy gráfico, tenemos una demanda de 10 personas y solamente 5 viviendas disponibles para la venta, lo que va a ocurrir es que hay 5 personas que necesariamente, matemáticamente, se quedan fuera del mercado y siempre van a ser los más débiles. Los 5 demandantes que casan con las 5 viviendas, pues siempre serán los más fuertes. Entonces, la compra por parte de extranjeros, realmente esa compra-venta, sucede en precios, en localizaciones que muchas veces no se cruza con la demanda doméstica. La demanda doméstica, la que hacemos nosotros, suele estar en nuestro entorno de trabajo, cerca de nuestros padres, de nuestras familias y en entornos muy urbanos. Cuando nosotros pensamos muchas de las compras de extranjeros, son una segunda residencia que suelen estar en unos entornos alejados de colegios, los que tienen menos equipamiento y, por tanto, una gran parte de todas esas compras no casan con la demanda doméstica. Pero, en cualquier caso, hay 2 temas a tener en cuenta. Si hubiera suelo y, por tanto, producción de vivienda de toda la que tienen programada nuestros planes, no habría esa tensión, porque habría vivienda suficiente para la demanda doméstica y para la demanda exógena, que sería la de esos extranjeros que vienen a comprar vivienda en Andalucía. Y hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Casi 1/3 de lo que acaba pagando el comprador final es recaudación de la Administración. Es decir, que por cada vivienda de 1 millón de euros que está comprando un extranjero, nosotros estamos recaudando casi 300.000 euros. Por cada vivienda de 1 millón de euros que compra un extranjero, podríamos construir 2 viviendas protegidas. Otra pregunta es si esa recaudación se está destinando a políticas de vivienda o no. Pero fijaos lo peligroso que sería dejar de recaudar esos 300.000 euros por cada vivienda que compra un extranjero. Porque ese empleo no es política de vivienda, estoy seguro que se está empleando en política, pues si será en educación, si será en sanidad, pero que esa recaudación no hace falta. Por lo tanto, la solución no pasa por limitar la compra de extranjeros, sino por fomentar el parque de viviendas para que puedan comprar extranjeros y demanda doméstica. Y hay una cosa muy importante, nosotros no estamos hablando de liberalizar el suelo, no estamos diciendo que hagamos vivienda donde no se puede. Lo que estamos pidiendo es que hagamos la vivienda que nuestros planes hace décadas que dijeron que ahí debían construirse, pero que en vez de tardar 20 años en transformar ese suelo, que tardemos algo razonable, que son 2 o 3 años. Y eso sería en una política para un equilibrio del mercado, no en un momento en el que tenemos 150.000 viviendas atrasadas. Ahora ni siquiera los procesos ordinarios eficientes funcionan, porque esos procesos ordinarios son los que nos han traído hasta aquí. Y entonces o declaramos la emergencia o buscamos una solución para que no tardemos más de 3 o 4 años en poder desarrollar esos suelos, o mucho me temo que no habrá vivienda ni para extranjeros ni para vivienda doméstica en muchas de nuestras ciudades.
¿Alguna? Sí. Don Pablo González, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Gracias, señor presidente. Decía en la comparecencia anterior el representante del Colegio de Ingenieros que la obra pública, el hormigón, el cemento, el acero, el hierro, se habían encarecido los costes de personal un 30%. Yo quisiera saber, en la vivienda, el proceso constructivo, en la residencial, cuánto se ha encarecido del 2018 aquí, el suelo, la obra civil de vivienda y el coste de mantenimiento de una vivienda. ¿Por qué le digo esto? Porque si en el 2018 el 70% de las personas, de los hogares en España tenían una vivienda en propiedad con su hipoteca, porcentaje que está disminuyendo como consecuencia del empobrecimiento, un simple número da cuenta que la Administración pública es incapaz de atender el problema de la vivienda en términos de proceso constructivo a pulmón, sobre todo si tiene que darla en protección, vivienda en alquiler, porque harían falta recursos ingentes y casi imposibles y no llegaríamos ni al 5% de esa población necesitada. Entonces quería saber qué porcentaje de incremento han tenido en suelo, mantenimiento y en construcción, y luego qué línea pretende para esa vivienda social puesta en alquiler, que al final la Administración tiene que construir, bien con endeudamiento, bien con recursos propios, y cuáles podrían ser soluciones para esas viviendas sociales con los recursos estimados que ustedes tienen. Muchas gracias, señoría. Bueno, pues fíjese, el incremento del precio de la construcción es equivalente, ¿no?, al que apuntaba el colegio. Dentro de la cuenta de explotación de una vivienda, sobre los ingresos, sobre el precio de venta, la construcción puede pesar aproximadamente el 40%. Eso quiere decir que contra un incremento del 40%, como el peso relativo de un 40%, el encarecimiento debería haber sido de un 16%. Sin embargo, la vivienda ha crecido mucho más. ¿Por qué? Por el suelo. Pero el suelo lo que ha tenido es un crecimiento, una inflación que se debe única y exclusivamente a la teoría de la escasez. Por eso vamos a tener ciudades en las que el suelo vale 6 veces más que el mismo suelo en otra ciudad, sin embargo el bordillo, la acera, la farola y el parque es el mismo. Por eso insistir en que en gran medida, y luego vendrán otras palancas que por supuesto se podrán abordar, el estímulo de la oferta y concretamente de la materia prima de ese suelo urbanizado será el que podrá contener el precio de la vivienda. Pues tener en cuenta que el suelo tiene un grave problema. Primero tiene una enorme maduración de los plazos. Eso quiere decir que en cada año, y es sano, el empresario o el inversor tiene que pedir una rentabilidad anual. Porque fijaos, cuando nosotros decimos que el margen, y esto es muy importante también que se entiendan desde esta sala, si yo le hablo que el margen de esta botella de agua es de un 50%, que ya es excesivo, pero si ese margen se ha conseguido en medio año, estamos hablando de un 100% de rentabilidad. Ante un margen del 30%, del 20% que pudiera tener una empresa, y es inferior, en el desarrollo urbanístico, pero tarda más de 10 años, ¿qué rentabilidad está sacando al año? ¿Un 2%? Es imposible que haya un tejido productivo que pueda arriesgarse en esas rentabilidades a poder apostar por ello. Por eso el tiempo va a ser quizá el elemento de mayor ahorro en la producción del suelo. Y otra cosa importante es que mientras los promotores, cuando tenemos que levantar un edificio, lo que hacemos es comprar el suelo y pedimos al banco una financiación para montar las grúas, para hacer la obra. Es decir, el capital invertido más o menos se concentra en la inversión del suelo. Bueno, pues en el proceso de la elaboración de la materia prima, en el proceso del suelo, la financiación es cero. Y por tanto, el esfuerzo del empresario es mucho mayor. Por eso tenemos que avanzar en recortar los plazos, en que llegue la financiación, como decía, al suelo y a la industrialización de las viviendas. Y luego algo muy importante. Fijaos, cuando nosotros tenemos que abordar una nueva parte de la ciudad, porque recuerdo que lo que se hace previamente a la materia prima en la ciudad es el encauzamiento, por cierto, también de los arroyos. Hace poco veíamos en Málaga cómo se confiaba uno de los encauzamientos principales a la promoción privada. Y dice, oye, cuando se hagan las viviendas ya se hará el encauzamiento.
Bueno, esa parte, esa inversión se hará, como decía, para una serie de viviendas, que son, lo voy a hacer muy gráficamente, este edificio. Y tiene una calle, una farola y una fuente. Pero esa calle, esa farola y esa fuente sirve lo mismo para ese edificio que para este. Sin embargo, lo que hemos conseguido es que si aumentamos la edificabilidad, los ingresos, el coste de esa vivienda lo podamos abaratar. Pero es que además nuestra propuesta es que esa nueva edificabilidad sea vivienda protegida, sea vivienda asequible. Y aquí lo que cabe preguntarse, y además esa pregunta me permitéis que la lance a vosotros, es ¿quién pierde con esta sugerencia? ¿Quién es el damnificado? Y si la respuesta es que ninguno, lo que esperamos es que haya un consenso, un impulso entre todos los partidos, entre todos los grupos parlamentarios que aquí estáis reunidos, para poder sacar adelante esta iniciativa. ¿Alguna pregunta adicional? Sí, Cristina Jiménez, del Grupo Parlamentario de Vox. Gracias, presidente. Bueno, yo quería hacerle una pregunta al hilo de los millones que usted también ha dicho y que lo dijo la consejera y el propio presidente Moreno Bonilla, que se iban a invertir en vivienda, que, por cierto, digamos, la última encuesta aparecida aparece como el problema después de la empleabilidad en España más importante, con lo cual hay que prestarle una atención o la atención debida. De esos 800 millones, parece que 300, aunque eso debería ser objeto de estudio aparte, 300 millones irían a deducciones fiscales del adquiriente y 500 millones a esos programas de rehabilitación, vivienda protegida, también al propio presupuesto de Abra. ¿Cuánto estimaría usted, habida cuenta de que estamos hablando de 150.000 viviendas deficitarias en Andalucía, que se necesitaría de impulso presupuestario para que tuviese un auténtico reflejo social en Andalucía respecto a las viviendas de las que carecemos, no mantenernos en una línea de reposición, digamos? Gracias. Sí, bueno, nosotros ahí el dato que apuntábamos, y fijaos cuánto eficiente es, decimos, oye, para cubrir ese déficit del que usted ahora recogía de las 150.000 viviendas, lo tenemos que empezar primero por la materia prima. Nosotros apuntamos a que como máximo habría que hacer un esfuerzo presupuestario de 10.000 euros por vivienda que se quiere impulsar en forma de materia prima, es decir, en forma de suelo urbanizado. Y esto, fijaos qué eficiente es, porque contrasta con los fondos Next Generation, a los que se destinan 50.000 euros por vivienda protegida que se pueda desarrollar. Sin embargo, ¿sabéis los fondos Next Generation cuánto dedica a la parte de la materia prima del suelo? Cero. Cero. Entonces, se le dará respuesta a las 150.000 viviendas cuando, además de hacer los esfuerzos sobre la vivienda, sobre la edificación, podamos hacerlo por el suelo. Y la cifra máxima, en la que nosotros estamos seguros de que eso sería viable, sería de 10.000 euros por cada una de las viviendas que se quisiera desarrollar. Pero quiero insistir una vez más, puede que los presupuestos no sean suficientes, porque tenemos palancas, como la bonificación de la edificabilidad y la aceleración del tiempo, para que ni siquiera ese estímulo dinerario tuviera que ser necesario para promover las viviendas que nos hacen falta. Es verdad que ante un plan de actuación masivo nos encontraríamos con otros problemas, como también la disponibilidad de la mano de obra, que también es escasa. Nosotros, y os lo compartiremos, aunque estaría encantado de estar toda la mañana y responder a todo lo que queráis, hemos hecho, como decía, más de 20 viviendas concretas, que se las pasaremos a disposición de todos, en la que vamos a hablar no solamente de tiempo, de viabilidad y de seguridad jurídica, algo también extremadamente importante para que una vez exista el marco regulatorio idóneo para que pudiéramos desarrollar todas esas viviendas, llegara la inversión, llegaran las empresas y llegaran todo ese impulso también de la financiación privada. Y hay algo también muy importante, que es la equiparación de la iniciativa pública a la iniciativa privada. A nosotros nos sorprende que hasta ahora todos los programas, concretamente de la línea 6 de los fondos Next Generation, van destinados única y exclusivamente al suelo público. Eso quiere decir que estamos desperdiciando la capacidad de actuar en mucho suelo privado, a pesar de que las condiciones, por ser vivienda protegida, son exactamente igual.
Con esto quiero decir, imaginaros el mismo proyecto, el mismo edificio, con las mismas condiciones y el mismo precio al mercado, y que los adquirentes, los usuarios, pudieran ser exactamente los mismos. Es decir, el traslado a la sociedad exactamente igual. Pues si este suelo sobre el que se hace es público, se puede beneficiar. Si el suelo de al lado, exactamente igual, es privado, no se puede beneficiar. ¿Quién pierde con esto? Los andaluces, los españoles, a los que no se ha permitido que sea la iniciativa privada quien pueda también poner a disposición del parque asequible su propio patrimonio. Y eso sería otra de las medidas que vendrían a paliar y a poder conseguir, sin esfuerzo presupuestario extra, las 150.000 viviendas que tenemos que eliminar del déficit que acumulamos. Bueno, muchísimas gracias por sus aportaciones. Ha sido un placer, muchas gracias. Gracias.